y las 4 preguntas de, de Juan Ezequiel Morales, sí. Transontología. Bueno, hay un sentido, un otro sentido. Si yo hablo de ontología, me refiero a la disciplina que responda a la cuestión de qué es el sentido de existencia. ¿Qué existe? ¿Hay un todo o no? Etcétera. Estas son cuestiones ontológicas. Mientras, en un otro sentido, una ontología es todo lo que es accesible a un sistema de procesamiento de información. Los seres humanos y cada ser humano, en ese sentido, tiene una otra ontología, un ambiente accesible. Y una transontología sería una teoría del conjunto de las ontologías locales. Y en ese sentido, lo que ofrezco bajo el nombre de una ontología de campos de sentido es una transontología. Sí, claro, entonces lo que hacemos con otras maneras de pensar, los delfines, por ejemplo, el mundo, la realidad, el mundo de vida de los delfines es muy diferente del mundo de vida de los seres humanos. Y los seres humanos entre sí tienen mundos de vida muy, muy diferentes y no nos entendemos bien por esa razón. Claro, completamente de acuerdo, pero creo que hay un límite y el límite es la lógica. Entonces no hay ninguna forma de vida, ni los delfines ni los dioses, que está más allá de la lógica. Porque la lógica define lo que es una inteligencia. Entonces, la lógica es el criterio para mesurar inteligencia. Y la lógica es la disciplina que estudia del punto de vista del pensamiento, el pensamiento. Lo que hice aquí en mi charla no es nada más que lógica. Es la lógica aplicada a la cuestión de qué somos. Y lo que somos es, el ser humano es una aplicación de lógica. Pero las condiciones de aplicación de lógica pueden ser diferentes relativamente a lo que sabemos. Si uno conoce Gran Canaria de una manera mejor que yo, lo que es fácil, tiene otra información disponible. Pero el racionamiento respecto a la forma lógica de entender Gran Canaria es la misma. Solo que tú sabes más de Gran Canaria, pero tu razón y mi razón son la misma razón. Y esta razón es la razón del ser humano, el límite absoluto de racionalidad. Sí, la singularidad, claro que hay toda una, yo creo que hay toda una serie de singularidades. Y la primera singularidad es el comienzo de la razón en el ser humano. Yo creo que sin la razón es sin razón. Porque es imposible que haya una razón de la razón. Hay razón, pero razón de la razón no hay sentido en esto. Por eso el origen de la razón es sin razón. Sin razón, el ser humano empezó a pensar. Es una singularidad. Y después, en el pensamiento, hay varias singularidades, yo creo. Por ejemplo, la invención de la escritura, de la pintura, del Estado, del gobierno, y varias revoluciones científicas, filosóficas, literarias, etc. Toda una serie de singularidades. Y lo que tenemos hoy, la futurología californiana, es una tentativa de reducir radicalmente la complejidad de la historia. Porque lo que es interesante es que hoy no hay ninguna filosofía
de la historia. En Alemania, por ejemplo, ni Alemania ni en los Estados Unidos hay una cátedra de filosofía de la historia. De la historia. Vivimos en una época que tenta de eliminar la historia. Y eso es una singularidad, pero es una singularidad tonta, es una tontería que tenta de reducir todas las singularidades a una forma. Y la forma es siempre la tecnología. Vivimos en una época que quiere sustituir la historia por una tecnología eterna. Entonces, como los egipcios, es como construir una pirámide para ser inmortal. Pero evidentemente fracasaron. Y nosotros con esta tentativa también fracasaremos. Esto es la idea. Y la última pregunta no consigo leer. Una ontología del grupo. Del grupo, sí, claro. No, soy individualista en filosofía social. Entonces yo creo que hay grupos, claro, pero la ontología del grupo que prefiero, digamos, es aquella idea de una coordinación de pensamientos. Entonces en ese sentido, hay una ontología del grupo en el ser humano y ahí estoy de acuerdo, incluso con Harari, que la estructura del grupo humano es la ficción. La coordinación suprema de la actividad de grupos de seres humanos es siempre una narración, una ficción. Por ejemplo, la ficción del gobierno, la ficción de la autonomía, la ficción de la nación y todo eso, la ficción de la ciudad, la ficción de todo eso. Entonces, vivimos una vida en el nivel de una ficción. Pero soy realista en filosofía, por eso reconozco la existencia de las ficciones y su poder en la vida humana, pero las critico. Porque las ficciones tienen siempre un aspecto de mentira. Por ejemplo, hay aquella mentira que un jefe, por ejemplo, un jefe de Estado tiene una especie de omnipotencia o de omnisciencia. En realidad, los jefes del Estado no saben nada, son especialistas de gobierno. Rajoy no sabe nada de lo que tiene lugar en Barcelona. Tiene algunas informaciones, pero no es un superagente que sabe lo que se pasa. Y hoy en día la ficción, vivimos en una época donde la ficción se presenta como la realidad. Es la época de lo que el sociólogo francés llamaba la época del simulacrum. El simulacrum es la idea de la sociedad como simulación. Como si fuésemos o estuviésemos en un juego de ordenador. Eso es una impresión que se puede tener. Incluso el uso, por ejemplo, del iPhone, la música en la vida cotidiana, es como estar en una peli de Hollywood, con la música en la calle y todo eso. Entonces, vivimos en un mundo como si la realidad no existiese. Pero tengo una novedad, la realidad existe y la realidad es diferente de los nuestros modelos. La tecnología contemporánea es la tentativa de identificar lo que en el comienzo de mi charla llamaba el universo y la naturaleza, pero siempre serán diferentes. Siempre habrá algo que no entendemos a través de los nuestros modelos. Entonces, respecto al individuo y la inteligencia individual y la inteligencia colectiva, ¿tú no entiendes que la inteligencia colectiva sea un plus donde un ser extrahumano
piensa con una ontología de otra naturaleza, sino que Sí, es sí, el conglomerado de todas las ontologías Exacto, sí, del ser humano. Sí, 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 exacto. No admite que pueda surgir una ontología colectiva. Exacto, exacto. Por ejemplo, la sociedad, una sociedad tal como, digamos, la sociedad que llamamos España, es el agregado de todas las acciones individuales. Pero las acciones individuales de los actores presuponen la ficción de una unidad. Y hoy tenemos el problema de una crisis de la ficción de la unidad en todo el planeta. Es una crisis de la ficción. Ya funciona menos bien, pero sí, eso es la estructura. Entonces hay un elemento de colectividad en la inteligencia humana, pero la colectividad es una ficción. La gama, la forma, el elemento de vida de la comunidad humana es mentira. Y otra pregunta reiterativa. Tú, criticando a Chalmers, dices que es imposible que exista esa lógica ajena. Tú sabes cómo ha avanzado la lógica del siglo XIX hasta que incluso ahora se incluye en los aparatitos eso con la lógica borrosa de Barkowsko, etcétera, etcétera. ¿Tú eso lo ves como variaciones de una única lógica humana? Sí. ¿No ves que podamos llegar a una lógica del transhumano? Sí, exacto, sí. Yo creo que las varias lógicas, la lógica paraconsistente, las varias, lo que llamamos lógicas. La de Kripke, Lewis, Sí, todo eso. exacto, sí. Estas varias lógicas son variaciones de la lógica. Entonces, hay una diferencia inmensa entre la concepción clásica de la lógica, la de Platón hasta Gottlob Frege. Eso es la tradición. Platón empieza con la lógica y el filósofo y matemático alemán Gottlob Frege escribió la última lógica. Y después de Frege, tenemos con Russell, etcétera, lo que descansa en Turing y la revolución digital. Después de Frege tenemos la idea de la lógica como instrumento de dominar el mundo. Es el pragmatismo americano, este modelo. Pero no creo que sea una lógica. Es porque la pluralidad de las lógicas como instrumentos tiene que ser fundada en la lógica. Entonces, por ejemplo, nadie ha jamás refutado la lógica de Aristóteles. Es un mito de la historia. La lógica de Aristóteles, por ejemplo, en la teoría de la cuantificación, es superior a aquella de Frege, por ejemplo. No va a haber nunca entonces una translógica y la lucha entre el transhumano y la lógica está ganada por la lógica. Sí, exacto. Sí. La lógica ganará siempre en el nivel del pensamiento. No en todo, porque la lógica no es toda. Existen dominios de la vida completamente más allá de la lógica. El sentimiento, el amor, etcétera, no son gobernados por la lógica. El pensamiento sobre el amor, sí, pero el amor no.